Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un privilegio estar aquí para traer un mensaje en esta fecha tan importante. No para la humanidad, sino para mí, para ti, para cada persona que ha experimentado y recibido el beneficio de la salvación en Cristo. Hermanos, quiero dar un último anuncio. El próximo domingo vamos a celebrar bautismos. Entonces estamos invitando a todos aquellos que deseen dar este acto de obediencia, este acto de testimonio que es el bautismo, a que se preparen para el próximo domingo. Y usted me puede decir hoy al final del servicio, durante la semana, que se quiere bautizar, y puede venir el próximo domingo a las 10:30. Vamos a tener una clase especial para los candidatos al bautismo. Entonces le animo a que usted invite a su familia, se ponga de acuerdo y pueda estar este próximo domingo participando en los bautismos como congregación. Por eso ya tenemos aquí despejado al frente, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a comenzar, hermanos. Por favor, busquen sus Biblias. La segunda carta de Pablo a los Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses. En el capítulo 2, versículo 5. Acompáñeme con la lectura que nos va a dar pie a este mensaje que se llama Ponte en su lugar. Acompáñeme con su mirada para leer este pasaje. Vuelvo a repetir, cuando lo leemos con atención y buscando de parte de Dios el entendimiento, ya tenemos el 33% del mensaje completado. Dice así el versículo 5 del capítulo 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre, nos maravilla cada ocasión, no solamente cada año, sino cada día podemos maravillarnos del hecho sorprendente y soberano de tu poder a través de la resurrección. Y cada día podemos sentir una avasalladora gratitud, porque esta resurrección es un beneficio que disfrutamos cada día, hoy en día y por la eternidad. Gracias por esa derrota que con tu sacrificio infringiste en la muerte y en la esclavitud del pecado. Gracias porque pudiste lograr esa reconciliación tan necesaria y tan esperada para la humanidad, para tus escogidos. Muéstranos ahora una faceta, un rasgo útil de tu resurrección para nuestras vidas. Muéstranos una aplicación práctica y sencilla para anunciar esta resurrección como un evento presente, un evento disponible y un evento accesible en la vida de las personas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. El motivo supremo de la celebración de un creyente es la resurrección. No es el dolor sufrido en la cruz, no es la sabiduría de Cristo, no es la compasión de Cristo,
sino es el hecho de que Él facilitó la restauración de nuestra relación con Dios a través de su resurrección, consumando un plan que tenía miles de años en el proceso. De hecho, tenía una eternidad en los planes de Dios y fue consumado y completado con la resurrección de Cristo. Generalmente cuando hablamos y celebramos la resurrección de Cristo y predicamos un domingo acerca de la resurrección de Cristo, generalmente nos remitimos a los hechos inmediatos de la resurrección y nos maravillamos del momento en que el ángel se presenta ante los soldados romanos y después ante las mujeres, y las mujeres van y le avisan a los discípulos. Generalmente esos son los textos de los evangelios que utilizamos en un mensaje, en un domingo de resurrección. Pero hoy quiero hacer algo diferente. Quiero pensar en cómo veía la resurrección la siguiente generación de creyentes. Es decir, las iglesias como esta iglesia en Filipos. ¿Cómo les llegó a ellos este hecho de la resurrección a través de la Escritura, a través de esta carta de Pablo? Y cómo este pasaje, de una manera muy bella, también relata, claro que de una manera más resumida, el poderoso hecho de la resurrección, pero sobre todo cómo podía impactar la vida de los creyentes. Y vamos a ver en este mensaje que como consecuencia de la resurrección, ahora nosotros tenemos la posibilidad de cosas diferentes en nuestra vida. Podemos sentir diferente con respecto de todas las cosas. Podemos esperar diferente acerca de todas las cosas de la vida y de la eternidad. Tenemos una esperanza, una expectativa diferente como consecuencia de la resurrección. Podemos estimar las cosas de una manera diferente, evaluar todas las cosas que están enfrente de nosotros de una manera diferente como consecuencia de la resurrección. Y podemos mirar a otros y mirarnos a nosotros mismos de una manera diferente como consecuencia de la resurrección. Podemos sentir, esperar, estimar y mirar las cosas de una manera diferente. Eso es lo que vamos a desarrollar. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, no sé si ustedes lo identificaron, pero hay una progresión de eventos de la vida de Jesucristo. Decisiones que tomó Jesucristo junto con el Padre y el Espíritu Santo, ante las cuales Él se fue sometiendo y fue bajando una escalera que lo llevó hasta un lugar importante. Pero vamos a entender mejor esta progresión de lo que dice este pasaje acerca de Cristo y de la resurrección si lo comparamos con otra progresión, con otra secuencia de eventos, pero que atañen al hombre, que te atañen a ti y a mí. Y va a ser muy fácil entender esta progresión. Le llamo la progresión de la decadencia del hombre, porque hace poco más de un año, como año y medio, nuestro hermano Raúl Parra nos compartió esta escalera de la decadencia, pero yo la voy a aprovechar, que él la desarrolló de esa manera y que probablemente la mayoría de ustedes tienen un recuerdo fresco acerca de esta progresión, para compararla con esta progresión que acabamos de leer en la carta a los Filipenses. De manera que pensemos en este pasaje. Ya podemos apagar las luces, por favor. Este pasaje que acabamos de leer en Filipenses, podemos pensar en él como una escalera que Jesucristo descendió para llegar a un lugar. Pero la vamos a entender mejor si lo comparamos con otra escalera, que es la que nos compartió el hermano Raúl, y que esta escalera no es más que una interpretación o una representación de lo que dice el primer capítulo de Romanos, a partir del versículo 23. Dice el versículo 23 en Romanos, que el hombre, habiendo conocido a Dios,
habiendo tenido un conocimiento pleno de Dios. Ese es el primer escalón. Ahí empieza esta escalera. El hombre conocía a Dios, pero algo pasó en el hombre que descendió un escalón, y aunque conocía a Dios, no le glorificaba ni le daba las gracias. Y ahí descendió un escalón hacia la decadencia. Pese a que lo conocía, no le glorificó ni le dio gracias. Y esto trajo como consecuencia que se envaneciera en sus razonamientos. Yo sé que ya están recordando cómo nos presentó esto el hermano Raúl, ¿verdad? En una escalera diferente, con un fondo blanco. Pero el hombre descendió otro escalón cuando se envanecieron sus pensamientos. Como consecuencia, su corazón necio se oscureció y su mente y su percepción de las cosas fue entenebrecida, fue oscurecida. Fíjense que hasta ahorita son cosas de la mente y del corazón. Pero en esta escalera de decadencia, pronto llegaremos a acciones físicas, a acciones exteriores. Dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Estoy siguiendo la secuencia de eventos que están en capítulo 1 de Romanos. Ya vamos como por el versículo 27. Profesando ser sabio, el hombre se hizo necio. Y quiero que la diferencia aquí es que vamos a tratar de leer esto, pero en primera persona. No glorifiqué ni le di gracias a Dios y se envaneció mi razonamiento. Y mi necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabio, me hice necio, porque esto es personal. Esto me describe a mí, describe al hombre de hoy en día, al hombre de todas las épocas, antes de que existiera este hecho fabuloso de la resurrección. Y dice esta escalera, si seguimos bajando escalones, dice que pasamos de las acciones de la mente y de las intenciones a los hechos físicos, a las acciones físicas. Y dice este pasaje que el hombre cambió la gloria de un Dios incorruptible por la gloria de un hombre corruptible. Es decir, que empecé a poner mi confianza, me hice humanista. Si continuamos bajando, dice que también cambié la gloria del Dios incorruptible, imágenes de animales, pero también por la imagen del hombre corruptible. Esto lo dice en un solo versículo, pero lo tenemos aquí en 2 escalones, ¿verdad? Seguimos bajando esta escalera de la decadencia y llegamos a las manifestaciones de conducta que reflejan esta decadencia. Dice este pasaje que deshonramos entre nosotros nuestros propios cuerpos. Y dice que cambié la verdad de Dios por la mentira. Y lo que era falso y lo que era mentira llegó a ser para mí la verdad en mi vida. Es esta escalera de decadencia en la que empecé a honrar y dar culto a las criaturas antes del Creador. Empecé a admirar la creación de Dios más que al Creador. Y hombres y mujeres cambiaron el uso natural de sus cuerpos, la manifestación física de toda esta decadencia. Con una conclusión que resume todo esto: no aprobamos tener en cuenta a Dios. Y esta escalera es la realidad del hombre hoy en día. Estamos en este lugar. El hombre que no conoce a Dios, que no ha sido reconciliado con Dios a través de la fe en Jesucristo, está en este lugar, en el fondo de la escalera de la decadencia. Ahí estaba yo, ahí estabas tú. Y el mismo capítulo 1 de Romanos dice cuál era la consecuencia completa de estar en este lugar, en el último peldaño de esta escalera de decadencia. Dice que estábamos atestados de toda injusticia, dice el versículo 29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades.
Éramos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso describe la escalera que el hombre descendió al no tener en cuenta a Dios, al darle la espalda a Dios, y llegamos a estar en este lugar. Y esta es la posición, el lugar donde está el hombre hoy en día. Ahora que recordamos esta escalera de la decadencia, nos va a ser más fácil entender otra escalera. Otra escalera que describe el pasaje que acabamos de leer. Y este pasaje nos dice que Jesucristo estaba en una condición inicial, arriba de la escalera, pero en esta posición, en la parte más alta de la escalera, Él era Dios. Él es Dios, pero en ese momento en el que estoy hablando, era Dios, estaba con todas las atribuciones y privilegios de ser un Dios soberano y omnipotente, pero Él decidió no estimar esa posición de Dios soberano. Decidió que no tenía que aferrarse para cumplir el plan de Dios y del Espíritu Santo. No tenía que aferrarse a esa condición, sino estar dispuesto a descender de esa condición un escalón. Y dice también que se despojó a sí mismo de esa condición de Dios. Él tomó la decisión de despojarse de esa condición y bajar un escalón más. Después de eso, según el pasaje de Filipenses que acabamos de leer, tomó forma de siervo de Dios primeramente y descendió otro escalón. Ya está 3 escalones de lo que era antes, siendo Dios. Y va bajando escalones y ahora es un siervo de Dios. Está dispuesto a obedecer el plan de Dios. El siguiente escalón es que es hecho semejante al hombre. Es hecho semejante a su creación y toma un cuerpo de hombre y sigue descendiendo. Después de eso dice el pasaje que es hecho hombre con la condición humana, con la condición de hombre. Y siendo hombre, ya estando en la condición de hombre, se humilló ante los hombres, se humilló a sí mismo en su condición de hombre y se hizo obediente. Se hizo obediente ante la necesidad que tenían los hombres. Descendió otro escalón. Se hizo obediente hasta la muerte. Accedió a entregar lo que tenía en ese momento como hombre, la vida. Accedió a la muerte, pero no una muerte natural, no una muerte asistida, sino muerte de cruz, una muerte violenta, una muerte destinada a criminales, una muerte destinada a culpables. Eso es lo que estamos leyendo en el pasaje de Filipenses. Jesucristo descendió en esta escalera hasta llegar a ser juzgado y encontrado culpable como un criminal, como un culpable. Y llegó hasta este lugar. Tenía que llegar hasta ese lugar. ¿Y saben qué lugar es ese? Si juntamos las 2 escaleras, es exactamente el mismo lugar en el que estamos nosotros. Llegó Jesucristo, tenía que llegar al mismo lugar donde estaba el hombre. Tenía que ponerse en el lugar del hombre. Y podemos ver
que tanto la escalera de decadencia del hombre como la escalera de la redención de Dios coincidieron en un momento y en un lugar importante para que Dios, en su misericordia y su gracia, pudiera ministrar la salvación. Voy a quitar los textos. Y estando el hombre en este lugar y estando Jesucristo en ese lugar, solo restaba una cosa: que Él llevara nuestras culpas y nuestro pecado, lo clavara en la cruz y muriera como culpable de ese pecado y de esas transgresiones mías que me gané al descender por esta escalera y que Él pudo pagar al descender por esa otra escalera. Hasta ahí es una historia hermosa, un sacrificio hermoso, pero todavía no resuelve el problema. Un Cristo muerto, un Cristo crucificado no resuelve el problema de la perdición ni de la ira de Dios aplicada en contra del hombre. Lo que tenía que ocurrir es lo que celebramos esta mañana: que el Señor resucitó al tercer día, se levantó de los muertos, salió del sepulcro, se presentó ante sus discípulos, declarándose victorioso sobre la muerte, declarándose victorioso sobre el pecado. Y lo hermoso es que la historia no se queda en este lugar, sino que dice este mismo pasaje que por causa de esto Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Jesús no se quedó en ese lugar como culpable, como muerto, como sufrido, como castigado, sino que resucitó y ahora es restaurado hasta la posición más alta en los cielos de los cielos. Gracias a Dios, gracias a Él, porque cumplió su plan. Porque ahora, cuando el Señor es exaltado hasta lo sumo, se lleva a los que estaban en este lugar. No deja a los que estaban en este lugar. No nos deja ahí abajo de la escalera, sino que llegado el momento nos llevará hasta lo sumo, hasta la presencia misma de Dios. Dice también el pasaje de Filipenses que Dios le concedió tener un nombre que es sobre todo nombre, sobre cualquier otro nombre que se pueda mencionar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La condición de nuestro Señor es restaurada con un nombre importante. Y gracias a Dios que no nos dejó aquí, hermanos. También a nosotros nos ha dado un nombre nuevo, a los que hemos confiado en Él, los que hemos creído en Él. Y dice también que esto lo hizo para que delante de Él se doble toda rodilla. Una acción física. Una acción física que toda rodilla de las personas que están en la tierra se doblen delante de Él, y dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta es la historia completa de la resurrección narrada en Filipenses, en la que podemos ver Dios, Jesús tomando decisiones para acercarse y ponerse en mi lugar. Y una vez que se pone en mi lugar en obediencia, sufre el castigo de mi culpa, lo que yo me merecía, pero el Señor le concede la resurrección y lo exalta hasta lo sumo. Es hermosa esta historia, no solamente para los que fueron testigos de la resurrección, sino también para los hermanos filipenses en Filipo. Cuando leyeron esta carta, estaban entendiendo lo que Jesucristo había hecho. Aquel varón de dolores que, miren qué interesante es esto acerca de Jesucristo. Pese a que estuvo 3 años y medio con los discípulos, Él nunca les dijo: voy a sufrir heridas por ti, Pedro. Voy a morir para ayudarte a ti, Juan. Él simplemente les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera
y que fuera levantado como la serpiente, ¿verdad?, en el desierto. Pero ellos no entendían de qué se trataba. Es decir, Jesús nunca trató de presentarse él mismo como alguien sufriente, como alguien que iba a sufrir el castigo. Ni siquiera a ese grupo de discípulos cercanos les dijo: voy a dar mi vida por ti. Simplemente les dijo: es necesario que yo cumpla la voluntad del Padre y que padezca. Pero ellos no entendían, lo entendieron hasta tiempo después. Y hermanos, este hecho de la resurrección, esta realidad de la resurrección, estas verdades que son las conclusiones de la resurrección, lo que pone a Jesucristo en la situación en la que se encuentra actualmente, es decir, exaltado hasta lo sumo, ante quien se doblará en un futuro toda rodilla y a quien toda lengua confesará que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene una consecuencia para nosotros hoy en día, así como tuvo una consecuencia para los hermanos en la iglesia de Filipo. Les permitió a ellos sentir diferente, esperar diferente, estimar diferente y mirar diferente. Yo sé que ustedes ven esas 4 frases y dicen: oye, pero esas palabras no me suenan a ninguna de nuestras doctrinas. No son palabras que las asocie yo con alguna teología que tenemos, no me suenan. ¿Por qué sentir, esperar, estimar y mirar? Bueno, utilicé exactamente esas palabras porque son las que tienen los textos y porque describen qué fue lo que fue diferente en la vida de los creyentes como consecuencia de la resurrección de Cristo, claro, y también del requisito de la fe en la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver rápidamente, para concluir, estas 4 formas en las que la resurrección nos permite actuar diferente. Porque la libertad del pecado que Jesucristo nos dio al resucitar nos permite esperar cosas diferentes, mirar las cosas diferentes, sentir las cosas de manera diferentes y mirar a nuestro alrededor las situaciones y a las personas de manera diferente. Hablando de sentir diferente, hermanos, miren, en el versículo 5 del pasaje que leímos de Filipenses dice precisamente esta palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y no necesariamente se refiere a sentimientos, sino se refiere haya esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Podemos decir que a consecuencia de la resurrección, Dios nos capacita y nos da una nueva naturaleza que nos permite tener una actitud diferente ante las mismas situaciones que enfrentábamos antes. Gracias a la resurrección podemos sentir las cosas de una manera diferente. Dice el versículo 2, también lo leímos. Perdón, esto es más adelante en el capítulo 2. Y dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esto es consecuencia de que son creyentes, de que han creído en este sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, hoy en día podemos no estar cautivos de los sentimientos que teníamos antes ante las situaciones que enfrentábamos, las dificultades, la enfermedad, los problemas. Ahora podemos tener una actitud diferente como consecuencia de que nuestra naturaleza ha cambiado como consecuencia de la resurrección de Cristo. Esperar diferente. Dice el Salmo 65:5: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar.
El Señor nos permite, sin importar el lugar en el que estemos, en las circunstancias en las que estemos, tener una esperanza diferente a la que teníamos antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza estaba puesta en cosas diferentes, en mis capacidades, en mis habilidades, en mi genética que tenía, en el gobierno que estaba en turno, en el próximo gobierno, en la economía, en mi preparación profesional. Pero ahora nuestra esperanza ya no está puesta en esas cosas como consecuencia de la resurrección. Pablo le dice a Timoteo, se presenta cuando le escribe la primera carta: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Antes nuestra esperanza estaba dispersa en muchas cosas diferentes, y personas, y lugares, y organizaciones. Pero ahora nuestra esperanza solamente está puesta en una sola persona, aquel que fue exaltado hasta lo sumo, en Jesucristo, nuestro Salvador. Debido a la resurrección, ahora podemos estimar las cosas de manera diferente. Y dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto antes era imposible, hermanos. Antes de conocer de Cristo y de sus muertes y de su resurrección que Dios planeó para mi beneficio, era imposible que yo considerara a los demás como superiores a mí mismo. Toda mi preparación, toda mi formación estaba diseñada para que yo me considerara a mí mismo como más importante que los demás. Pero la resurrección cambia las cosas y nos permite vivir y tener esa actitud, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que nos consideró más importantes que su vida. Y es por eso que hoy sí podemos, hermanos, tenemos una naturaleza nueva en la que puedo considerar a los demás como superiores a mí mismo. Es posible y Dios quiere que así piense de los demás. Dice, con humildad. Ahora puedo estimar diferente las cosas. Ya no soy yo el centro del universo, sino soy simplemente otra motita de polvo que está flotando en el ambiente, junto con otras motitas que dice que son más importantes que yo. Esto es lo que trajo un cambio importante y trajo crecimiento a la iglesia. El que la iglesia viviera considerando a los demás como más importantes que sí mismo. Y finalmente la resurrección me permite mirar diferente las cosas. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Es parecido a lo anterior, pero esta ya es la aplicación práctica. Considero a los demás como superiores a mí mismo para no estar viendo solamente lo que yo necesito, sino también para ver lo que necesitan otros que son muy importantes alrededor mío. Y hermanos, quiero plantearles esto como un reto, como congregación, porque estas dos últimas, de estimar las cosas de manera diferente y de mirar diferente, no nos está funcionando muy bien. Hemos visto en los últimos 2 años familias que están pasando por dificultades, por situaciones muy difíciles, y quizá no los hemos considerado más importantes a nosotros mismos, ni hemos mirado por sus necesidades. Y ese es un reto que quiero ponerte como persona y como congregación, que como consecuencia de la resurrección puedas mirar las cosas de manera diferente y estimar las cosas diferente, con una escala diferente. De manera que cuando ves necesidad en otra persona dices, es más importante que yo.
es más importante que mi necesidad, es más importante que mis planes. Necesito ponerme en su lugar y atender ese problema como si me estuviera atendiendo a mí mismo. Ponte en su lugar, hermano. Es lo que hizo Cristo, se puso en nuestro lugar. Habiendo descendido toda la escalera de la decadencia, Él descendió toda esa escalera para ponerse en nuestro lugar. Y lo que le dice a los filipenses, le dice que esto es algo de gozo para Dios. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es muy importante que creamos esto, hermanos, que hoy, como consecuencia de la resurrección de Cristo, podemos evaluar las cosas de manera diferente y podemos mirar las cosas de manera diferente y podemos actuar de manera diferente. No para ser más altruistas, no para ser más solidarios, sino para darle a Dios la honra y la gloria y proclamar que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes a través de nuestras acciones. Entonces, esas son 4 consecuencias, hermanos. Por supuesto que hay muchas más consecuencias en nuestra vida como beneficio de la resurrección. Pero, hermanos, quiero concluir haciendo un llamamiento para que celebremos la cena del Señor en unidad y obedezcamos lo que dice el capítulo 2. Y yo te pregunto, hermano, y te digo, si hay alguna consolación en tu vida que Cristo te ha dado, si el Señor te ha dado consuelo, si te ha dado un consuelo de amor, si has sentido su amor, si has tenido alguna comunión con el Espíritu, si has sentido un afecto entrañable de parte de Dios, si has experimentado alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.